en el corazón de la apacible campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta el horizonte y el murmullo del viento cuenta historias ancestrales, se esconde una oscuridad que desafía la serenidad del paisaje. ¿Qué secretos pueden albergar esos pueblos tranquilos, donde la vida parece transcurrir a un ritmo pausado y predecible? Retrocedamos hasta el verano de 1974. Un calor sofocante se cernía sobre el condado de Cheshire, un calor que parecía presagiar la tormenta que estaba por desatarse. Fue entonces cuando la pequeña comunidad de Tattenhall se vio sacudida por un suceso que marcaría para siempre su historia. Una joven de 17 años, Wendy Sewell, desapareció sin dejar rastro. Su ausencia, al principio, se atribuyó a una fuga adolescente, un arrebato de rebeldía. Pero a medida que pasaban las horas, la inquietud se transformó en pánico. ¿Qué había ocurrido con Wendy? ¿Dónde se encontraba? La búsqueda se intensificó, involucrando a vecinos, amigos y a la policía local. Cada rincón del pueblo fue examinado minuciosamente, cada camino recorrido una y otra vez. La esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. Finalmente, el horror se materializó. El 15 de septiembre de 1974, el cuerpo sin vida de Wendy fue descubierto en el cementerio local. La escena era dantesca. La joven había sido brutalmente asesinada. La paz de Tattenhall se había roto en 1000 pedazos. La investigación policial se centró en un joven de 17 años, Stephen Downing, un jardinero que trabajaba en el cementerio. Downing, con una discapacidad intelectual leve, se convirtió rápidamente en el principal sospechoso. Era posible que este joven, aparentemente inofensivo, fuera capaz de semejante atrocidad. Tras un interrogatorio maratoniano, Downing confesó el crimen. Fue juzgado y condenado a cadena perpetua. La comunidad respiró aliviada. El monstruo había sido capturado. Pero, ¿era realmente así? ¿Se había hecho justicia? Durante más de 27 años, Downing permaneció tras las rejas, clamando su inocencia. Su caso se convirtió en un símbolo de las fallas del sistema judicial, de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad frente a la maquinaria del Estado. ¿Cuántas verdades permanecen enterradas bajo el peso de una confesión forzada? En el año 2001, tras una larga batalla legal, la condena de Downing fue finalmente revocada. Nuevas pruebas demostraban que su confesión había sido obtenida bajo presión y que no existían pruebas forenses que lo vincularan al crimen. Stephen Downing fue liberado, pero la sombra de la sospecha lo perseguiría para siempre. El verdadero asesino de Wendy Sewell nunca fue encontrado. El caso permanece abierto, un recordatorio constante de que la verdad, a veces, es más escurridiza que la propia muerte. ¿Qué oscuros secretos guarda el cementerio de Tattenhall? ¿Y cuántas víctimas silenciosas permanecen atrapadas en las grietas de la historia? En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una intensidad escalofriante, dejando una huella imborrable en la psique colectiva. Hoy, nos adentraremos en uno de esos abismos. El 19 de abril de 1995, Oklahoma City se despertó con un estruendo que sacudió los cimientos de la nación. A las 9:02 de la mañana, una explosión devastadora convirtió el edificio federal Alfred P. Murrah en un infierno de escombros y cenizas. 168 vidas se extinguieron en un instante, entre ellas 19 niños que asistían a la guardería del edificio. ¿Qué clase de mente podría concebir un acto de tal magnitud? La respuesta pronto emergió de entre el caos. Timothy McVeigh, un exsoldado del ejército de los Estados Unidos, fue identificado como el autor intelectual del atentado. Su motivación, una amalgama tóxica de resentimiento contra el gobierno federal y una sed insaciable de venganza por el asedio de Waco, Texas, 2 años antes. McVeigh, junto con su cómplice Terry Nichols, planificaron meticulosamente el ataque.
Adquirieron toneladas de fertilizante de nitrato de amonio, un componente clave en la fabricación de explosivos. En una camioneta de alquiler, transportaron la bomba casera hasta el corazón de Oklahoma City. ¿Cómo pudieron dos hombres orquestar una tragedia de esta escala? El juicio de McVeigh fue un circo mediático, un espectáculo macabro que mantuvo a la nación en vilo. La evidencia en su contra era abrumadora. Testigos lo identificaron en el lugar de los hechos, y los restos de la camioneta de alquiler fueron rastreados hasta él. En 1997 fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte. El 11 de junio de 2001, Timothy McVeigh fue ejecutado mediante inyección letal en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. Sus últimas palabras fueron un poema del escritor inglés William Ernest Henley, Invictus. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Pero, ¿realmente fue el amo de su destino? ¿O fue simplemente un peón en un juego mucho más oscuro? La pregunta persiste, como un eco fantasmal en el viento, recordándonos la fragilidad de la paz y la capacidad del ser humano para la maldad. Y quizás, lo más inquietante de todo, es que McVeigh nunca mostró remordimiento real por sus actos. Su legado permanece, un monumento sombrío a la destrucción y el odio. Un recordatorio de que el terror, a veces, se viste con el uniforme de la normalidad. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que desafía la razón. Una historia de secretos enterrados, de una maldad insondable que floreció en la aparente inocencia de un pueblo tranquilo. ¿Estás preparado para descender a la oscuridad? 1974. El verano se aferraba a sus últimos días, pero en West Yorkshire una sombra ya se extendía. Una sombra que tomaría forma humana y dejaría una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Peter Sutcliffe, un nombre que resonaría con horror en los años venideros, trabajaba como sepulturero, un oficio macabro, quizás, pero que no levantaba sospechas. ¿Quién podría imaginar que el hombre que enterraba a los muertos pronto se convertiría en un creador de viudas? Su primera víctima, Wilma McCann, fue asesinada el 30 de octubre de 1975. Una madre de 4 hijos, brutalmente atacada cerca de su casa en Leeds. 13 golpes con un martillo y 15 puñaladas. La policía, desconcertada, se enfrentaba a un monstruo que parecía surgir de la nada. ¿Cómo se detiene a un depredador que acecha en las sombras, invisible a los ojos de la razón? Durante los siguientes 5 años, el terror se apoderó del norte de Inglaterra. Sutcliffe continuó su reinado de sangre, cobrándose la vida de otras 12 mujeres y dejando a 7 más gravemente heridas. Prostitutas, estudiantes, amas de casa. Nadie estaba a salvo de su furia ciega. La policía, bajo una presión implacable, cometió errores garrafales. Pistas ignoradas, testimonios descartados, una obsesión con un falso sospechoso que les impidió ver la verdad que estaba justo delante de sus ojos. ¿Cuántas vidas más se habrían salvado si hubieran prestado atención a las señales? En enero de 1981, la suerte de Sutcliffe finalmente se agotó. Fue detenido por casualidad en Sheffield, conduciendo con una prostituta en su coche. Un registro reveló un martillo y un cuchillo. Las pruebas eran irrefutables. Durante el interrogatorio, confesó ser el destripador de Yorkshire. Afirmó que voces divinas le habían ordenado matar a las prostitutas. Un intento desesperado de justificar lo injustificable. En 1981, Peter Sutcliffe fue declarado culpable de 13 cargos de asesinato y 7 de intento de asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua. El monstruo había sido enjaulado, pero el miedo persistía. Pasó el resto de sus días en hospitales psiquiátricos y prisiones, atormentado por sus demonios internos. Murió en el año 2020,
llevándose consigo los secretos de su mente retorcida. El caso del destripador de Yorkshire es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y de la oscuridad que puede acechar en el corazón humano. Una historia que nos obliga a confrontar nuestros propios miedos y a preguntarnos que también conocemos realmente a las personas que nos rodean, porque a veces el monstruo no está debajo de la cama, sino sentado a nuestra mesa, en el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario. Se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de inocencia perdida y de una maldad tan profunda que desafía toda comprensión. Retrocedamos hasta el verano de 1968. Un calor sofocante se había apoderado del pequeño pueblo de Moorside, un lugar donde la vida transcurría a un ritmo pausado, ajeno a las turbulencias del mundo exterior. Pero la calma estaba a punto de romperse. El 20 de julio, la joven Susan Maxwell, de tan solo 11 años, desapareció sin dejar rastro. Había salido de su casa por la mañana para visitar a una amiga que vivía a escasos metros, pero nunca llegó. ¿Qué pudo haberle ocurrido en un trayecto tan corto, en un lugar tan familiar? La búsqueda comenzó de inmediato. Vecinos, policías y voluntarios rastrearon cada rincón del pueblo y sus alrededores. Los campos, los bosques, incluso el río que serpenteaba perezosamente a través del valle, fueron examinados minuciosamente. Pero Susan parecía haberse esfumado en el aire. Pasaron los días, luego las semanas, y la esperanza comenzó a desvanecerse. Los carteles con la foto de Susan, con su rostro angelical y su sonrisa tímida, se multiplicaron por todo el condado, pero la niña seguía sin aparecer. ¿Se la había tragado la tierra? La investigación policial se intensificó. Se interrogaron a todos los habitantes de Moorside, se revisaron archivos y se siguieron pistas que llevaban a ninguna parte. La frustración crecía a medida que el tiempo pasaba y el misterio de la desaparición de Susan se hacía aún más impenetrable. Fue casi un año después, en junio de 1969, cuando un descubrimiento macabro sacudió a la comunidad hasta sus cimientos. Un grupo de excursionistas encontró un cuerpo enterrado en un bosque cercano. Los restos, horriblemente descompuestos, fueron identificados como los de Susan Maxwell. La noticia corrió como la pólvora. El pequeño pueblo de Moorside, hasta entonces un remanso de paz, se vio sumido en el horror y la consternación. La inocencia había sido brutalmente arrebatada, y la sombra de la muerte se cernía sobre cada hogar. La policía se enfrentaba ahora a un caso de asesinato. Pero, ¿quién podría haber cometido un acto tan atroz? ¿Quién era capaz de arrebatarle la vida a una niña inocente y ocultar su cuerpo en el bosque? La investigación se centró en los sospechosos habituales: delincuentes sexuales conocidos, individuos con antecedentes de violencia y cualquier persona que hubiera mostrado un comportamiento sospechoso en los días previos a la desaparición de Susan. Pero ninguno de ellos encajaba del todo. Durante años, el caso permaneció sin resolver. La memoria de Susan Maxwell se convirtió en una herida abierta en el corazón de Moorside, un recordatorio constante de la maldad que podía acechar incluso en los lugares más tranquilos. Hasta que, décadas después, un avance en la tecnología forense proporcionó una nueva esperanza. Se analizaron pruebas antiguas con técnicas modernas y se encontró una coincidencia de ADN. El nombre del asesino de Susan Maxwell finalmente salió a la luz: John Taylor, un vecino de Moorside que había sido interrogado en la investigación original, pero que nunca había sido considerado un sospechoso principal. Taylor había vivido una vida aparentemente normal durante décadas, casado, con hijos, trabajando en un empleo estable. Pero detrás de esa fachada de normalidad se escondía un monstruo. En 2010, John Taylor fue declarado culpable del asesinato de Susan Maxwell,
y condenado a cadena perpetua. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado, pero la pregunta persistía: ¿qué había llevado a este hombre a cometer un acto tan terrible? ¿Qué secretos oscuros se ocultaban en su interior? El caso de Susan Maxwell es un recordatorio sombrío de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados y que incluso los pueblos más tranquilos pueden albergar horrores inimaginables. Una historia que nos obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar nuestras propias percepciones y a recordar que la inocencia, una vez perdida, nunca puede ser recuperada por completo, y que a veces los monstruos viven entre nosotros, disfrazados de vecinos amables. La niebla se arrastra, densa y fría, sobre los campos de Indiana. Un silencio antinatural se cierne sobre la pequeña ciudad de Delphi, un silencio que presagia la oscuridad que está por venir, porque en este lugar, donde la tranquilidad debería ser la norma, se teje una historia de inocencia robada y un misterio que aún hoy, a años de distancia, sigue sin resolverse. Febrero de 2017. El día 13. Liberty German, de 14 años, y Abigail Williams, de 13, se dirigen a los senderos del puente Monon High, una estructura ferroviaria abandonada que cruza el arroyo Deer. Un paseo vespertino, una aventura adolescente capturada en fotografías y vídeos que pronto se convertirían en evidencia escalofriante. ¿Qué vieron esas jóvenes en los momentos previos a su desaparición? ¿Qué presencias acechaban entre los árboles, observando, esperando el momento oportuno para actuar? Al no regresar a la hora acordada, sus familias alertan a las autoridades. La búsqueda comienza de inmediato, una carrera contra el tiempo que se torna desesperada con cada minuto que pasa. Al día siguiente, 14 de febrero, el macabro hallazgo sacude a la comunidad hasta la médula. Los cuerpos de Liberty y Abigail son encontrados en un área boscosa, no lejos del puente donde fueron vistas por última vez. La policía se enfrenta a un enigma perturbador. La escena del crimen, meticulosamente analizada, revela pocos indicios, pero entre las sombras, una pieza clave emerge: el teléfono móvil de Liberty. En él, un vídeo corto y una grabación de audio capturan la voz de un hombre que se acerca, un hombre que dice: «Chicas, bajen del puente». Esta evidencia, cruda y escalofriante, se convierte en la principal pista. La imagen de un hombre corpulento, con una chaqueta oscura y la cabeza cubierta, se difunde por todo el país. Se le conoce como Bridge Guy, el hombre del puente. La esperanza renace. La identidad del asesino, se piensa, está a punto de ser revelada. Pero los meses se convierten en años y el caso se estanca. A pesar de las miles de pistas recibidas, a pesar del análisis forense exhaustivo, el hombre del puente permanece en las sombras. La frustración crece entre los investigadores. La desesperación se instala en los corazones de las familias. En 2019, se revela una nueva transcripción de la evidencia de audio, con la esperanza de generar nuevas pistas. Se ofrecen recompensas millonarias, pero el silencio persiste. En octubre de 2022, un nombre emerge con fuerza: Richard Allen, un empleado de una farmacia local. Su conexión con el caso es al principio tenue, pero a medida que la investigación avanza, las pruebas circunstanciales se acumulan. Allen es arrestado y acusado del asesinato de Liberty German y Abigail Williams. Ahora, Richard Allen espera su juicio. La comunidad de Delphi, marcada por la tragedia, anhela respuestas. ¿Es él el hombre del puente? ¿Es él el responsable de arrebatar la inocencia a dos jóvenes? Mientras la verdad permanece oculta entre los laberintos de la investigación, una pregunta persiste, helada como la niebla que cubre los campos de Indiana. ¿Qué secretos oscuros se esconden en el corazón de Delphi? ¿Y cuántos más permanecerán sin ser revelados? En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una intensidad particularmente escalofriante.
no por la brutalidad del acto en sí, sino por la sombra de lo inexplicable que proyectan. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. El 19 de febrero de 2004, en Madrid, España, la vida de una mujer llamada Sonia Caravantes dio un giro macabro. Sonia, de 28 años, desapareció sin dejar rastro. ¿Qué secretos ocultaba la noche madrileña? La investigación policial se inició de inmediato, pero las primeras horas fueron un laberinto de callejones sin salida. Familiares y amigos, presa de la angustia, colaboraron en la búsqueda, pegando carteles con la foto de Sonia por toda la ciudad. Cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía, reemplazada por un frío presentimiento. ¿Dónde estaba Sonia? ¿Qué le había ocurrido? El 15 de marzo, casi un mes después de su desaparición, un jardinero que trabajaba en un parque a las afueras de Coín, Málaga, hizo un descubrimiento horrendo. Entre la maleza yacía el cuerpo sin vida de Sonia. La autopsia reveló que había sido estrangulada. La confirmación llegó como un mazazo. Sonia había sido víctima de un acto de violencia inimaginable. Pero, ¿quién era capaz de semejante atrocidad? La policía centró su atención en el entorno de Sonia, interrogando a familiares, amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las pistas eran escasas y confusas. El caso parecía destinado a engrosar la lista de crímenes sin resolver, hasta que un giro inesperado cambió el rumbo de la investigación. En agosto de 2009, más de 5 años después del asesinato de Sonia, la policía detuvo a un hombre llamado Miguel Carcaño por la desaparición de Marta del Castillo, una joven sevillana. Durante el interrogatorio, Carcaño confesó haber matado a Marta, pero negó conocer el paradero del cuerpo. En un intento desesperado por obtener información, la policía le mostró fotografías de otros casos sin resolver, entre ellos el de Sonia Caravantes. La reacción de Carcaño fue sorprendente. Carcaño, visiblemente perturbado, admitió haber conocido a Sonia. Según su relato, la había recogido en su coche la noche de su desaparición y tras una discusión la había estrangulado en un arrebato de ira. Luego, había trasladado el cuerpo hasta Coín, donde lo había abandonado. ¿Era esta la verdad? ¿O una nueva manipulación de un criminal escurridizo? A pesar de la confesión de Carcaño, las autoridades mantuvieron la cautela. Su historial de mentiras y contradicciones sembraba dudas sobre la veracidad de su testimonio. Sin embargo, las pruebas forenses confirmaron que el ADN de Carcaño coincidía con el encontrado en el cuerpo de Sonia. La pesadilla, por fin, llegaba a su fin. Miguel Carcaño fue juzgado y condenado a 22 años de prisión por el asesinato de Sonia Caravantes. Aunque la justicia había dictado sentencia, la sombra de la duda persistía. ¿Actuó solo? ¿Qué oscuro secreto se llevó a la tumba? La respuesta, quizás, nunca la sabremos. Y es esa incertidumbre, precisamente, lo que convierte este caso en un recordatorio inquietante de la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar en los rincones más insospechados, en la penumbra de la historia, donde los límites entre la cordura y la pesadilla se desdibujan. Existen relatos que desafían nuestra comprensión, historias de oscuridad tan profunda que su eco resuena a través de los años, manchando el tejido mismo de la realidad. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. Ocurrió en Amityville, un tranquilo pueblo en Long Island, Nueva York, un lugar que, en apariencia, ofrecía la promesa de una vida apacible, lejos del bullicio de la gran ciudad. Pero tras esa fachada de normalidad se ocultaba un horror inimaginable, un horror que pronto se desataría sobre la familia DeFeo. En la noche del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., un joven de 23 años, tomó un rifle y asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían en sus camas. La escena que encontraron los agentes de policía al llegar a la casa número 112 de Ocean Avenue era dantesca.
6 miembros de una familia, brutalmente asesinados en la quietud de la noche. ¿Qué pudo haber llevado a un joven a cometer un acto tan atroz? DeFeo confesó los crímenes, alegando haber escuchado voces que lo instaban a matar. Voces que, según él, provenían de la propia casa. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a 25 años de prisión por cada asesinato. Una condena que lo mantendría tras las rejas hasta el fin de sus días. Pero la historia de Amityville no terminó con la condena de Ronald DeFeo Jr. Un año después de la masacre, la familia Lutz compró la casa. George y Kathleen Lutz, junto con sus 3 hijos, buscaban un nuevo comienzo, un lugar donde construir una vida juntos. Ignoraban que, al cruzar el umbral de esa casa, estaban abriendo la puerta a un infierno en la tierra. Apenas 28 días después de mudarse, los Lutz huyeron despavoridos, aterrorizados por los fenómenos inexplicables que presenciaron. Aseguraron haber escuchado ruidos extraños, haber visto sombras moverse por la casa, haber sentido presencias malignas que los observaban en la oscuridad. ¿Eran víctimas de su propia imaginación? ¿O la casa estaba realmente poseída por algo oscuro y siniestro? Su historia se convirtió en un fenómeno mediático, inspirando libros y películas que popularizaron el mito de Amityville. Muchos escépticos desacreditaron su relato, acusándolos de buscar fama y fortuna. Pero los Lutz mantuvieron su versión hasta el final de sus días, jurando que lo que vivieron en esa casa fue real. La casa de Amityville sigue en pie, un recordatorio silencioso de los horrores que allí se vivieron. Ha sido remodelada y reocupada varias veces, pero la leyenda persiste, alimentada por los testimonios de aquellos que aseguran haber sentido su presencia maligna. ¿Es Amityville simplemente una historia de terror exagerada, o un portal a un mundo de oscuridad que acecha en los rincones más profundos de nuestra realidad? La respuesta, quizás, se encuentra enterrada entre las paredes de esa casa, esperando ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente insensatos como para buscarla. Y quizás, algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. En el corazón de la apacible campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y el murmullo del viento cuenta historias ancestrales, se esconde una oscuridad que desafía la serenidad del paisaje. ¿Qué secretos pueden albergar los rincones más tranquilos? 1974. La pequeña aldea de Oman, en el condado de Leicestershire, se preparaba para otro día de rutina. Nadie podía sospechar que bajo la superficie de la normalidad se gestaba un horror inimaginable. ¿Qué presagios ignoraron aquellos aldeanos? Ese año, la familia Cooper, compuesta por Maurice, Eva y su hija Annabelle, de tan solo 18 meses, se mudó a una casa de campo aislada, buscando paz y tranquilidad. La encontraron, pero no como esperaban. ¿Puede un lugar cambiar el destino de una familia? Poco después de su llegada, comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables, ruidos extraños en la noche, objetos que se movían solos, sombras que danzaban en las esquinas de sus ojos. ¿Eran solo producto de su imaginación o algo más siniestro acechaba en las sombras? Maurice, un hombre de ciencia y escepticismo, intentaba encontrar explicaciones lógicas a los sucesos. Eva, por su parte, sentía un miedo creciente, una sensación de que algo maligno se había instalado en su hogar. ¿Quién tenía razón? ¿La lógica o el instinto? Una noche, el horror alcanzó su punto álgido. Annabelle fue encontrada gritando en su cuna, señalando un punto fijo en la habitación. Sus padres, al seguir su mirada, vieron una figura oscura, alta y delgada, que parecía observarlos con una maldad indescriptible. ¿Qué vieron realmente? ¿Una alucinación o algo mucho peor? A partir de ese momento, la vida de los Cooper se convirtió en una pesadilla constante. La figura se manifestaba con mayor frecuencia,
atormentando a la familia y sembrando el terror en sus corazones. ¿Cómo se lucha contra algo que no se puede ver ni tocar? Desesperados, buscaron ayuda en la iglesia local. El párroco, un hombre anciano y sabio, les habló de una antigua leyenda que rodeaba la casa. Se decía que, siglos atrás, había sido escenario de un ritual satánico y que una entidad demoníaca había quedado atrapada entre nuestro mundo y el más allá. ¿Podía una leyenda ser la clave para su salvación? El párroco realizó un exorcismo en la casa, pero no tuvo éxito. La entidad se hizo más fuerte, más agresiva. Los Cooper estaban al borde de la desesperación. ¿Qué harían cuando la fe ya no fuera suficiente? Finalmente, decidieron abandonar la casa, dejando atrás todo lo que poseían. Huyeron, buscando refugio en la ciudad, con la esperanza de dejar atrás la pesadilla. Se puede escapar del horror, o este te persigue allá donde vayas. Nunca más volvieron a poner un pie en aquella casa de campo. La leyenda cuenta que, hasta el día de hoy, la entidad demoníaca sigue atrapada entre sus paredes, esperando a su próxima víctima. Es solo una leyenda o una advertencia que debemos escuchar. La casa de Oman permanece en pie, silenciosa y abandonada, un recordatorio sombrío de que, a veces, los lugares más tranquilos pueden esconder los secretos más oscuros, y que, en ocasiones, el horror no se encuentra en los monstruos que vemos, sino en aquellos que no podemos ver. ¿Te atreverías a pasar una noche allí, en el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista? Se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de una oscuridad que acecha bajo la superficie de la vida cotidiana. ¿Estás preparado para escucharla? 1974, un año que comenzó como cualquier otro, pero que pronto se vería marcado por un horror indescriptible. En la tranquila localidad de Cannock Chase, Staffordshire, algo siniestro comenzaba a tomar forma. Dos niñas, ambas de corta edad, desaparecieron en un lapso de pocos meses. Sus nombres, Marion Richardson y Christine Thornton. Sus edades, 7 y 9 años respectivamente. Dos vidas jóvenes, arrebatadas demasiado pronto. ¿Qué clase de monstruo acechaba en los bosques de Cannock Chase? La policía local, desconcertada y presionada por una comunidad aterrorizada, inició una búsqueda exhaustiva. Cada rincón del bosque fue examinado, cada pista, por insignificante que pareciera, fue investigada. Pero el tiempo pasaba y la esperanza se desvanecía. Entonces, el horror se confirmó. Los cuerpos de las niñas fueron encontrados, ocultos entre la maleza, víctimas de una brutalidad inimaginable. La conmoción se extendió como un reguero de pólvora, transformando la tranquilidad de Cannock Chase en un escenario de pesadilla. La investigación se intensificó. La policía, ahora con la ayuda de Scotland Yard, buscaba desesperadamente al responsable. Las pruebas eran escasas, pero una pieza clave pronto saldría a la luz. Un hombre, Raymond Leslie Morris, un mecánico local, se convirtió en el principal sospechoso. Morris, un individuo aparentemente normal, con una vida discreta, pronto reveló una faceta oscura y perturbadora. Su coche, un Morris Minor amarillo, fue identificado como el vehículo visto cerca de los lugares donde las niñas fueron vistas por última vez. ¿Podría este hombre ser el monstruo que aterrorizaba Cannock Chase? Tras un juicio largo y angustioso, Raymond Leslie Morris fue declarado culpable del asesinato de Christine Thornton. La evidencia era irrefutable. Fue sentenciado a cadena perpetua, pero la sombra de la duda persistía. ¿Era Morris el único responsable? ¿O había otros secretos aún por desenterrar? Morris murió en prisión en 2014, llevándose consigo muchos secretos a la tumba. El caso de las niñas de Cannock Chase sigue siendo un recordatorio sombrío de la fragilidad de la inocencia y de la oscuridad que puede acechar.
incluso en los lugares más tranquilos. Un recordatorio de que, a veces, los monstruos no están debajo de la cama, sino caminando entre nosotros. ¿Puedes dormir bien sabiendo esto? En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular. Relatos donde la depravación humana alcanza cotas inimaginables. Hoy, nos adentraremos en uno de esos abismos. El caso de Andrei Chikatilo, un nombre que evoca escalofríos en Rusia y más allá. Un depredador que durante más de una década sembró el terror en la región de Rostov del Don. Pero, ¿qué circunstancias permitieron que este monstruo actuara con impunidad durante tanto tiempo? Entre 1978 y 1990, Chikatilo asesinó brutalmente al menos a 53 personas, aunque se sospecha que el número real de víctimas podría ser aún mayor. La mayoría de sus víctimas eran niños, niñas y mujeres jóvenes, a quienes atraía a zonas boscosas o estaciones de tren con falsas promesas. ¿Qué clase de mente es capaz de concebir semejante engaño? Su modus operandi era escalofriantemente metódico. Tras ganarse la confianza de sus víctimas, las conducía a lugares apartados, donde las sometía a torturas inimaginables antes de asesinarlas. Los cuerpos, mutilados y desfigurados, eran abandonados a la intemperie, convirtiéndose en macabros trofeos de su sadismo. Pero, ¿cómo logró evadir a las autoridades durante tanto tiempo? La investigación policial, plagada de errores y prejuicios, contribuyó a que Chikatilo permaneciera en libertad. La policía soviética, influenciada por la ideología de la época, se negaba a creer que un ciudadano modelo, miembro del Partido Comunista y padre de familia, pudiera ser capaz de tales atrocidades. Un error fatal que costó la vida a muchas personas inocentes. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado si la justicia no hubiera estado cegada por la ideología? Finalmente, en noviembre de 1990, tras años de búsqueda infructuosa, un equipo especial de investigadores logró identificar y detener a Chikatilo. Las pruebas eran irrefutables. Su juicio, celebrado en 1992, fue un espectáculo mediático que conmocionó al mundo. ¿Qué sintió al verse finalmente acorralado? Andrei Chikatilo fue declarado culpable de 52 asesinatos y condenado a muerte. Fue ejecutado de un disparo en la nuca en febrero de 1994. Con su muerte, se cerró un capítulo oscuro en la historia criminal de Rusia. Pero, ¿puede realmente cerrarse un capítulo así? El legado de Chikatilo perdura como un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la maldad y de la importancia de una justicia imparcial y eficiente. Un recordatorio de que el monstruo puede estar acechando en la sombra, oculto tras una fachada de normalidad. Y quizás, lo más inquietante de todo, es la pregunta de si realmente comprendimos la profundidad de su oscuridad. Porque, ¿qué se esconde realmente en el corazón de un asesino? En las sombras de la historia, donde la oscuridad se entrelaza con la realidad, existen relatos que desafían nuestra comprensión. Crímenes tan brutales, tan inexplicables, que dejan una cicatriz imborrable en el tejido mismo de la sociedad. ¿Estás preparado para adentrarte en uno de ellos? El invierno de 1959 se cernía sobre la Unión Soviética, un manto de hielo y silencio que parecía presagiar los horrores que estaban por venir. En los montes Urales, un grupo de 9 experimentados excursionistas se aventuró en una expedición que jamás completarían. Jóvenes, llenos de vida y con la ambición de conquistar las cumbres nevadas, pronto se convertirían en víctimas de un misterio que hasta el día de hoy permanece sin resolver. ¿Qué les ocurrió realmente en la noche del 1 al 2 de febrero? El grupo, liderado por Igor Dyatlov, estaba compuesto por 8 hombres y 2 mujeres, todos estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales. Su objetivo era alcanzar el monte Ortoten, una cima que se alzaba imponente en el paisaje. Pero algo
Algo terrible les impidió llegar a su destino. Días después de la fecha prevista para su regreso, las familias de los excursionistas comenzaron a preocuparse. Se organizaron equipos de búsqueda y el 26 de febrero encontraron la tienda de campaña abandonada en la ladera del monte Kholat Syakhl, cuyo nombre en la lengua mansi significa montaña de la muerte. La escena era desconcertante. La tienda estaba rasgada desde dentro, como si sus ocupantes hubieran huido presas del pánico. ¿Qué o quién los había aterrorizado de tal manera? Las huellas en la nieve contaban una historia aún más extraña. Mostraban que los excursionistas habían corrido hacia el bosque cercano, algunos descalzos, otros solo con calcetines. ¿Por qué abandonarían su refugio en medio de la noche, expuestos a las gélidas temperaturas? Los primeros cuerpos fueron encontrados cerca del borde del bosque, bajo un viejo pino. Estaban vestidos solo con ropa interior y mostraban signos de hipotermia. Pero lo peor estaba por venir. A medida que la búsqueda continuaba, se descubrieron los cuerpos restantes, algunos con horribles heridas internas. Uno de ellos, con el cráneo fracturado, otro sin lengua ni ojos. ¿Qué clase de fuerza podría infligir tales lesiones? La investigación oficial concluyó que los excursionistas habían muerto a causa de una fuerza desconocida y convincente. Pero esta vaga explicación solo alimentó las teorías y especulaciones. Avalanchas, ataques de animales salvajes, experimentos militares secretos, incluso fenómenos paranormales. Todas las hipótesis se han barajado, pero ninguna ha logrado explicar satisfactoriamente lo que ocurrió en realidad. El caso Dyatlov sigue siendo un enigma, un recordatorio de que existen fuerzas en el mundo que escapan a nuestra comprensión. Una historia de terror real que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y los peligros que acechan en la oscuridad. ¿Podemos realmente estar seguros de lo que se esconde en las montañas, en los bosques, en los lugares más remotos de nuestro planeta? Quizás algunas preguntas estén destinadas a permanecer sin respuesta, envueltas para siempre en un velo de misterio y horror. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla se aferra a la tierra como un sudario fantasmal, se esconde una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de una maldad insondable que acecha bajo la fachada de la normalidad. ¿Estás preparado para adentrarte en la oscuridad? Nos situamos en la apacible aldea de Epping, en el condado de Essex, un lugar donde el tiempo parece transcurrir a un ritmo más lento, donde los vecinos se conocen por su nombre y donde la puerta de cada casa permanece abierta a la confianza. Pero incluso en los lugares más idílicos, la sombra puede encontrar un resquicio. Fue en el verano de 1975, cuando la tranquilidad de Epping se hizo añicos. Una joven llamada Susan Reynolds, de tan solo 15 años, desapareció sin dejar rastro. Se esfumó como el humo en el viento, dejando tras de sí una familia destrozada y una comunidad sumida en el desconcierto. ¿Qué secretos se ocultaban tras la sonrisa de Susan? La policía local, liderada por el inspector Thomas Greaves, inició una búsqueda exhaustiva. Cada rincón de Epping fue examinado minuciosamente. Cada casa fue registrada. Cada vecino fue interrogado. Pero las pistas eran escasas, casi inexistentes. La investigación se estancó y el caso de Susan Reynolds se convirtió en un frío recordatorio de la fragilidad de la vida. Podría ser que la verdad estuviera demasiado cerca, oculta a plena vista. Pasaron los años y la memoria de Susan Reynolds se fue desvaneciendo en la bruma del tiempo. Pero para su familia, el dolor seguía siendo tan intenso como el primer día. La esperanza de encontrarla con vida se había extinguido, pero la necesidad de saber qué le había ocurrido seguía ardiendo en sus corazones. ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar por la verdad? En el año 2010, 35 años después de la desaparición de Susan,
un nuevo equipo de detectives reabrió el caso. Utilizando técnicas forenses modernas y revisando antiguas pruebas, lograron desenterrar pistas que habían permanecido ocultas durante décadas. Una fibra de tela encontrada en el lugar donde Susan fue vista por última vez. Un fragmento de conversación escuchado por un testigo. Un nombre susurrado en la oscuridad. ¿Serían suficientes para resolver el misterio? La investigación condujo a un hombre llamado Arthur Bishop, un vecino de Epping que había sido interrogado en 1975, pero que nunca había sido considerado un sospechoso principal. Bishop era un hombre solitario y reservado, con una mirada inquietante y una reputación de comportamiento extraño. ¿Era él el monstruo que había acechado en las sombras durante tantos años? Tras semanas de vigilancia y entrevistas, la policía reunió pruebas suficientes para arrestar a Arthur Bishop. Durante el interrogatorio, Bishop negó vehementemente cualquier implicación en la desaparición de Susan Reynolds, pero a medida que la presión aumentaba, su fachada comenzó a resquebrajarse. ¿Qué horrores se escondían tras sus ojos? Finalmente, Arthur Bishop confesó. Relató con frialdad y detalle cómo había secuestrado, torturado y asesinado a Susan Reynolds. Reveló el lugar donde había enterrado su cuerpo, un remoto bosque a las afueras de Epping. La pesadilla, por fin, había terminado. Pero el horror, ese horror permanecería para siempre. El juicio de Arthur Bishop fue un espectáculo mediático. La comunidad de Epping, aún traumatizada por la revelación de la verdad, exigía justicia. Bishop fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Pero incluso tras las rejas, su presencia seguía proyectando una sombra sobre Epping. ¿Puede una comunidad recuperarse realmente de una herida tan profunda? La historia de Susan Reynolds es un recordatorio sombrío de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, que incluso en los pueblos más tranquilos, los secretos pueden esconderse bajo la superficie, esperando ser desenterrados, y que a veces la verdad es más aterradora que la incertidumbre. ¿Qué monstruos acechan en tu propio vecindario? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista, se esconde una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de una maldad que acecha en la oscuridad y de un horror que desafía toda lógica. ¿Están listos para adentrarse en ella? 1974. La apacible aldea de Martlesham, en Suffolk, se vio sacudida por un descubrimiento macabro. Dos niñas, Marianne Needham y Jane Ann Bradshaw, de 11 años ambas, desaparecieron sin dejar rastro mientras se dirigían a casa desde la escuela. Una desaparición que sembró el pánico entre los habitantes y que marcaría el inicio de una pesadilla. ¿Qué ocurrió realmente con Marianne y Jane Ann? La búsqueda se extendió durante días, semanas, meses. La policía rastreó cada rincón, cada camino, cada casa. Pero las niñas parecían haberse esfumado en el aire. La esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. Hasta que, finalmente, la verdad emergió de las profundidades de la tierra. ¿Están preparados para conocerla? En un campo cercano a la aldea, un granjero hizo un hallazgo espeluznante. Los cuerpos de Marianne y Jane Ann, enterrados en una tumba improvisada. Sus pequeñas vidas truncadas de la forma más brutal. La inocencia robada. La comunidad devastada. Pero, ¿quién pudo cometer un acto tan atroz? La investigación se centró en un hombre, John Sammons, un vecino de la zona con un historial de comportamiento perturbador. Sammons fue arrestado y, tras un interrogatorio implacable, confesó el crimen. Un crimen que helaría la sangre al más pintado. ¿Quieren saber los detalles? Sammons relató cómo había secuestrado a las niñas, cómo las había llevado a un campo aislado y cómo, finalmente, las había asesinado. Un acto de pura maldad, sin motivo aparente.
Un horror que dejó una cicatriz imborrable en la comunidad de Martlesham. Pero, ¿fue realmente Sammons el único responsable? John Sammons fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Murió en prisión en 2009. El caso se cerró, pero para muchos las preguntas persistieron. ¿Actuó Sammons solo? ¿O había alguien más involucrado en este crimen abominable? La sombra de Martlesham aún se cierne sobre la campiña inglesa, un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más insospechados, un recordatorio de que, a veces, la verdad es más aterradora que la ficción, y un recordatorio de que, incluso en la tranquilidad de un pueblo, el horror puede encontrar su hogar. ¿Qué secretos siguen enterrados en Martlesham? Quizás algunos horrores es mejor dejarlos en la oscuridad.